Sean todos muy bienvenidos esta tarde, preciosa tarde porque no está ni frío ni calor, está lindo, ¿no? Y es tan lindo juntarnos y poder compartir este tiempo en la casa del Señor. Y le voy a estar pidiendo al hermano Robert si nos puede estar guiando en una oración para dar comienzo a este culto, y luego vamos a estar alabando al Señor, leyendo su palabra, escuchando también por medio del hermano que va a traer hoy. Y bueno, estemos orando en este tiempo. Bendito Dios, Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día más de vida. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has cuidado, Señor. Tú estás a nuestro lado, siempre guardando, cuidando nuestro ser, Padre. Gracias porque podemos venir a ti, Padre, podemos confiar en ti plenamente, Señor, porque sin ti nada somos. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que han podido venir. Te pido por aquellos que no han podido venir, Señor, por aquellos que están enfermos, que están pasando dificultades, Padre eterno, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor, de tus hijos, Padre. En esta reunión, Padre eterno, a través de tu palabra, que podamos ser obedientes, Señor, a tu palabra, que la palabra que se ha traído a través de tus siervos, Señor, sea guiada por ti en todo momento, Señor, que cale hondo en nuestros corazones, en nuestro ser, y que podamos llevarla a la práctica, Señor, y podamos ser, Señor, hacedores de tu palabra, Padre. Estamos todos en tus manos, Señor, las alabanzas, que sea la gloria y la honra solo para ti, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Amén. Amén. Grato es poder estar juntos para poder alabar al Señor, para poder recibir nuestro culto, que es racional. Racional es también presentar algo inteligentemente, es hacerlo de buena voluntad, porque todos conocemos la obra de amor que ha hecho Dios por nosotros. Y también a través de la palabra de Dios sabemos lo que ha hecho por la humanidad. El deseo de Dios es que los seres humanos le conozcan, que le reconozcan como Señor y Salvador a aquel a quien Él envió, porque dice que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese verbo hecho carne, esa palabra viviente, se hizo un ser humano. Dios se bajó del sitial de privilegio de estar sentado en el trono y se hizo carne en su Hijo para mostrarnos también su gloria y el amor por la humanidad. Y Él desea que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero eso es elección de cada uno de los que escuchan la palabra de Dios, si van a corresponderle a ese amor. Por eso vamos a empezar a alabarle y les invitamos cordialmente a ponerse en pie, los que pueden, y vamos a elevar este canto que dice: cuán grande amor. Cristo para mí.
estar teniendo una lectura antes de continuar con la siguiente canción. La lectura se encuentra en el Salmos capítulo 66. Salmos capítulo 66. Se titula Alabanza por los hechos poderosos de Dios. Al músico principal, cántico, salmo. Aclamad a Dios con alegría. Toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con saumerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. Amén. Cada día tu nombre bendeciré. De tu gran poder proclamar.
Dios es grande, Dios es digno de suprema alabanza, así lo dice el salmista también. Y nosotros queremos darle fruto de labios que confiesen su nombre, porque en verdad le necesitamos. Y necesitamos nosotros como seres salvados por su gracia y por su amor, alabarle de todo corazón. La siguiente. Siempre estarás a mi lado. A los que creemos en Jesucristo, Él siempre está a nuestro lado o siempre está en nosotros, porque le hemos recibido como Señor y Salvador personal. Si tú no lo has hecho, procura diligentemente hacerlo. Siempre estarás a mi lado. Todo amor me cubrirá. Mientras yo me tome de tu mano, seguro a estar guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad, mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Vamos a estar cantándolo ahora sin música. Si realmente queremos esto del Señor, que guíe nuestros caminos, que corrija nuestros pasos, dice: no quiero fallarte, Señor Jesús. Y más en este tiempo tantas personas están cayendo, y no quiere decir que nosotros no vayamos a caer, pero el Señor, si nosotros se lo pedimos de todo nuestro corazón, no quiero fallarte, Él nos ayuda, Él nos está sosteniendo. Dice: yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. Guía mis caminos, corrige mis pasos, no quiero fallarte, Señor Jesús. Yo voy a alabarte mientras tenga vida, y cuando se acabe por la eternidad. ¿Saben que Dios no necesita nuestra alabanza? ¿Sabían eso? Porque tiene ángeles que noche y día le adoran sin cesar. Pero también a sus hijos manda que le alabemos. Como decía el salmista: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Porque ¿saben qué? El tiempo es que nosotros estamos en la tierra, y el mañana podemos pasar a la eternidad con Él, si hemos creído en Jesucristo. Y prefiero pasar, como
como decía el salmista, un día en los atrios de mi Señor, que 1000 fuera de ellos. Pero también, como dice este cántico, junto a ti. A veces pensamos en negar la fe que hemos creído, pero no tenemos a dónde ir. El apóstol Pedro decía cuando era discípulo, no era ni apóstol todavía, era discípulo del Señor Jesucristo. Cuando Jesús hace una pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos decían que era un profeta, otros decían que era otra cosa. Y Jesús le pregunta, y se ve que estaba allí, mirándolo. Y Pedro, ustedes saben que esa característica le salió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí el Señor Jesús le dice a Pedro: no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Bendito seas, Pedro, que el Espíritu Santo pueda revelarte quién es Jesucristo para este mundo. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere desesperado. Junto a ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Junto a ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere desesperado. Junto a ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Junto a ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. El autor de esta canción le titulaba Cerca de ti, simplemente para nosotros usarla y ni con permiso. Una canción eclesiástica. Pusimos junto a Dios. Queremos estar junto al Señor, así como Él decidió estar y morar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Y, hermanos, es para darle la gloria al Señor. Preciso, mi Señor, te reclama el corazón. Ven y muéstrame tu amor. Quiero ser yo también bendición. Junto a ti, mi buen Señor, quiero andar
con el Señor, junto a Él, has tomado una de las más excelentes decisiones de tu vida, sino la más principal. Vamos a estar orando en este tiempo y vamos a ir a la palabra de Dios que será predicada. Así que inclinamos nuestros rostros y pedimos a Dios que esté orando. Padre eterno, Padre bendito, te agradecemos el hecho de que hayamos podido alabarte, reconocerte en todos nuestros caminos, que nosotros somos barro, tú eres el alfarero, el que trabaja en nuestras mentes, en nuestros corazones y que hace según su voluntad. Queremos glorificarte por ello, Señor. Queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, pedirte que, Señor, nos estés dirigiendo y guardando cada día. Y ahora, Señor, al escuchar tu palabra a través de la boca de tu siervo, Señor, que abras nuestro entendimiento y que hagas con tu palabra todo aquello para lo que le envías a nuestros corazones. Señor, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias por lo que harás. Amén. Amén. Hermano Martín, pueden tomar asiento. Bueno, buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, primero que nada, quería dar un agradecimiento. Bueno, sé que a mi señora no le gusta, pero quería agradecerle, porque vio que uno está siempre con poco tiempo, y bueno, cuando toca compartir, yo me desaparezco, me voy aparte, y bueno, y ella ahí se hace cargo de todo, ¿no? Así que ahí a veces sobrecargando, y bueno, si uno puede predicar, también gracias a ese trabajo silencioso, ¿no? Y creo que a cada varón le debe pasar lo mismo, ¿no? Que muchas cosas que uno puede llegar a hacer es porque siempre hay un trabajo silencioso por detrás, pero bueno, así que a mi amada, muchas gracias. Y bueno, ¿qué predico, no? Era un tema. Entonces yo lo que tenía en mente era la armadura de Dios, ahí Efesios capítulo 6, ahí está, capítulo 6, ¿no? Y le escribió el pastor, ¿no? Digo, pastor, mirá, no sé qué te parece si predicar esto, o capaz que empiezo la carta a los Efesios y después la voy continuando, ¿no? Y me dice, sí, capaz dice que mejor dice ese capítulo 1 de Efesios, es precioso, dice, y la armadura yo la di hace un tiempo atrás, no sé qué. Y bueno, así que me dejó el lindo regalo, Efesios 1, si ustedes leen ese pasaje, es un pasaje impresionante, la verdad que es muy profundo, así que bueno, yo voy a tratar de simplemente transmitir algo que ya está ahí, ¿no? Y bueno, que sea el Espíritu, primeramente que use su palabra, que me usa a mí para expresarla, y también que trabaje en el corazón de cada uno, ¿no? Despertando esa palabra y trayendo quien no ha conocido al Señor verdaderamente, trayéndolo de muerte a vida, y quien lo conoce, que podamos quedar admirados, ¿no? Porque este pasaje, Pablo dice, comienza así, ¿no? En versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es una alabanza. ¿Por qué? Por la gloriosa gracia, ¿no? Que nos ponía ahí, me preguntaban, digo, la verdad que no tengo el título, no sé qué poner. Dice, bueno, por lo menos un avance, ahí, bueno, gloriosa gracia, ¿no? Entonces, todo este pasaje es una alabanza por esa gloriosa gracia que Dios ha dado a seres como nosotros, ¿no? A pecadores. Y eso eso excede todo conocimiento. Eso va mucho más allá de lo que cualquiera podría llegar a pensar, ¿no? A imaginar. Va mucho más allá, ¿no? Y bueno, pero como hoy vamos a empezar a dar esta carta, me gustaría por lo menos hacer una introducción general de esta carta, que ahí preparé un PowerPoint, que el técnico ahí nos va a poner. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? O sea, va a ser muy general, espero no aburrirlo en ningún momento, ¿no? Y si se aburren, bueno, por lo menos que sea con bastante palabra de Dios, ¿no? Bien. En la carta de los Efesios, ¿no? El autor es Pablo. Siempre hay algunos debates, pero es Pablo. Él siempre ha sido conocido así, y siempre por lo general los que niegan son llamados la alta crítica. Siempre están negando todo. Así que el autor, Pablo, el apóstol, ¿no?
La fecha probablemente fue cuando él estaba preso en Roma, eso está en Hechos 28 aproximadamente, unos 2 años que estuvo preso, ahí aparece en Hechos 28, y fue en ese año, ¿no? 60-64 después de Cristo. Bueno, ahí tiene algunos pasajes, si quieren sacar una foto, escribirlo, lo que sea, que ahí está más o menos en el libro de Hechos, porque si ustedes ven el libro de Hechos, es como, se podría decir, cómo el Espíritu Santo fue obrando, fue expandiendo su iglesia, fue creciendo su iglesia, y ahí hay, primeramente, en la primera parte, hasta el versículo 9-10, está Pedro, y después ya comienza con los viajes de Pablo, cómo el Evangelio se empieza a expandir, se podría decir, a los gentiles. Era una ciudad gentil del Imperio Romano, estaba en lo que hoy es Turquía, ahí es Asia Menor, ahora un mapa, y bueno, y ahí está, ¿no? Hechos 18, Hechos 19, y esos pasajes, Hechos 20. En esa sección, si ustedes se lee Hechos 18, 19, 20, le va a hablar de los Efesios, a quien le está escribiendo Pablo, ¿no? Dale otra. Ahí está el mapa, ¿no? Ahí eso es Europa, si ven la bota allá, ahí está Italia, al costado de la otra península Grecia, y ahí está Éfeso. ¿La ven? Clarito, con la flechita ahí. Bueno, ahí estaba la ciudad, a la cual Pablo dirige esta carta. Dale otra. Bueno, ahí hay más de lo mismo, dale otra. Y bueno, la ciudad dice que tenía unos 250.000 habitantes. Para que se hagan una idea, creo que es más grande que Salto y que Paysandú, ¿no? No sé qué ciudad acá tiene 250.000 habitantes, creo que ninguna. Está obviamente Montevideo, pero Montevideo tiene más. Pero para compararla, o sea, era más grande que Salto. Y que Paysandú, que cualquiera de las dos, ¿no? Era bastante grande, ¿no? Y bueno, y ahí pasan muchas cosas. La verdad que cuando ustedes leen esos capítulos de Hechos, impresionante cómo Dios obró. Por ejemplo, hay un relato muy lindo que dice que tiraron, pero un montonazo, ¿no? de libros que eran de ocultismo, de brujería. Los prendieron fuego, ¿no? Cuando llegó el Evangelio, que creyeron, dice que eso excedía, creo que las 30.000 piezas de plata. Era, pero un dineral impresionante. Y había mucho ocultismo, se ve en esa ciudad, en Efesio. Si por ejemplo ustedes leen la carta, así de una pasada, ustedes se van a dar cuenta que habla de la armadura y de la lucha espiritual. Y ese mensaje a esa gente le pegaría muy fuerte, porque ellos sabían que había una lucha espiritual, porque ellos estaban en un momento del otro lado, ¿no? Entonces esos mensajes eran muy fuertes para ellos, ¿no? Entonces esa era la ciudad, y dale otra. Ese es el teatro donde Pablo predicó. Cuando ustedes leen esos capítulos de Hechos, se dan cuenta que a Pablo en un momento lo ponen en un teatro, y era un teatro así, ¿no? Esas son como maquetas, reconstrucciones. Y bueno, y ahí Pablo predica, y bueno, es impresionante. Si ustedes lo leen, todas las cosas que pasan ahí, a Pablo lo querían matar, lo querían linchar ahí, ¿no? Se armó una gritería, ¿no? Algo impresionante, ¿no? Dale otro. Bueno, y ese era un templo, la verdad que formidable, era, dice, una de las maravillas antiguas, que era un templo a la diosa Diana. Diana aparece ahí en Hechos, también le llaman Artemisa. Era una diosa de la fertilidad, y bueno, obviamente, pagano, ¿no? Dice que había prostitución, toda clase de inmoralidad, ¿no? En ese, pero era formidable lo que era ese templo, ¿no? Dedicado a esa diosa. Y si ustedes ven, no sé si pasa otra, miren lo que son las personitas al lado de ese templo. Dice que tenía más de 100 metros de largo, ¿no? Impresionante. Hasta hoy, dice, permanece lo que era la platea. Hasta hoy, ¿no? 2000 años después, todavía pertenece, sería una construcción importante. Y bueno, inclusive ahí como ustedes ven en Hechos, a Pablo también lo querían matar porque dice que había unos plateros que vendían ahí estaban unos templos chiquitos, ¿no? De ese templo, en miniatura, en plata, y bueno, era tan negocio para ellos, ¿no? Cuando llega Pablo, predica, la gente se empieza a convertir y el negocio se le viene a pique, ¿no? Entonces a Pablo lo querían limpiar, lo querían matar. Y bueno, y ese era un templo formidable la construcción, ¿no? Dale más. Bueno, eso es más de ese templo, dale otra. Y bueno, yo acá les voy a leer rápidamente, ustedes presten atención, de qué habla esta carta, ¿no? Para resumírsela, se podría decir que esta carta habla de la iglesia de Jesucristo. Es una carta que habla
de qué es la iglesia de Jesucristo. Si ustedes ven, es muy parecida a Colosenses, muy parecida, solamente con una diferencia. Colosenses hace un énfasis en la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Efesios, si ustedes ven, hay pasajes muy paralelos que dice exactamente lo mismo, pero Efesios está haciendo el énfasis en lo que es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la esposa, dice por ejemplo en Efesios 5, ¿no? Entonces, leo rápidamente, dice características y temas principales. Una de las palabras claves en esta carta es misterio, la cual aparece 7 veces. La primera declaración es la más importante. Pablo nos dice que Dios está ahora revelando el misterio de su voluntad, que es reunir todas las cosas en Cristo. Eso es lo que hoy vamos a estar viendo, ¿no? Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La gran evidencia de que esta redención cósmica está ocurriendo es la iglesia, el cuerpo de Cristo, su nueva humanidad. En la iglesia, Dios está uniendo al judío con el gentil. Eso también es un tema importante de la carta, ¿no? Ustedes van a ver, porque, ¿qué pasa? Nosotros tal vez hoy no lo entendemos tanto, porque nosotros somos todos gentiles, o sea, no hay ningún judío acá. Pero cuando el Evangelio surge, los apóstoles eran judíos, Jesús era judío, o sea, tenía una fuerte procedencia, una fuerte raíz judía. Y los judíos eran muy excluyentes, ¿no? Los judíos eran muy de ellos. Para que se hagan una idea, a los gentiles, por ejemplo, decían perros, ¿no? Los despreciaban. Entonces, este mensaje, cuando viene Cristo, cumple todas las profecías, dice ir por el mundo, por todo el mundo, ¿no? Predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y cuando Pablo inclusive se presenta, dice yo soy apóstol a los gentiles. Entonces, esa religión judía que nace allí, ahora se extiende. El plan de Dios es su iglesia. Entonces, para ellos no era tan fácil aceptar a alguien que viniera de afuera, a un gentil, con esta nueva religión, vamos a decir, ¿no? Con el cristianismo. Entonces, esta carta, Pablo, lo que va a estar desarrollando también es que hay una iglesia. Hay una iglesia, en la cual, eso está muy completo en el capítulo 2, en el cual dice que se derribó una pared intermedia que había, y que ahora de los dos hizo un solo pueblo, que es la iglesia del Señor. Entonces, esta carta es maravillosa y tiene, como decía, ¿no? Una revelación, ahora vamos a ver el primer capítulo, cosas impresionantes, profundas, y que solamente son posibles porque Dios las reveló, ¿no? Si no, de nuestra parte, imposible. Entonces, bueno, para no seguir mucho más en lo que son estos temas principales, le decía, ¿no? ¿De qué habla principalmente esta carta de los Efesios? De la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo. Y el pasaje, déjame abrir la Biblia. Y bueno, vamos a leer Efesios 1 y 2, que eso en realidad ya está explicado con esto que veníamos haciendo en la introducción, ¿no? Efesios, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol, ¿no? Enviado por Dios, está escribiendo a esta iglesia en Éfeso. Esa iglesia que acabamos de escribir, ¿no? Que se encontraba en ese lugar, que tenía esa clase de creyentes. Y después, la próxima sección del pasaje va del verso 3 al 14. Y bueno, esta sección, la verdad que es una sección muy tupida, se podría decir. Es impresionante la riqueza que tiene y cómo se entrelaza un tema con otro. Yo buscaba y trabajaba para poder dividirlo, ¿no? Hay pasajes que está 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, ya está. Pero ahí trabajando y tan entremezclado que es precioso por un lado. Pero vos querés dividirlo y no es tan fácil. Así que, pero antes de arrancar, también a modo general, quería contar una historia. Miren, ¿podés pasar otro? Hetty Green, esa señora. Yo esto, admito, se lo robé a otro predicador, esta historia, pero me causó interesante la historia, ¿no?
Esta señora, Hetty Green, le llamaban la bruja de Wall Street. Así, de Wall Street. Yo para el inglés, cero, ¿no? Bueno, Wall Street. Bien. Entonces, le llamaban la bruja de Wall Street y fue una de las mujeres, inclusive de las personas más ricas de Norteamérica en la Edad Dorada. O sea, esa mujer tuvo una riqueza impresionante. Muy rica, muy rica. Ella vivió en el año de 1834 a 1916. Muy rica, ¿no? Pero ¿qué es lo particular y lo que yo quiero expresar de esta historia? Lo tacaña que era esta mujer. O sea, ella tiene una riqueza impresionante, pero vivía de una manera... No, mire, yo le voy a leer algunas cosas que voy a decir, no puede ser, no puede ser. Si ustedes lo buscan en Wikipedia, está ahí. Dice... Henrietta Oakland Robinson, o sea, esta mujer, ¿no? Hetty Green. Dice, más conocida como Hetty Green y apodada la bruja de Wall Street. Fue una empresaria estadounidense. Fue la mujer más rica de América durante la Edad Dorada. A pesar de su vasta fortuna, Green era extremadamente avara. Vestía y vivía casi como una mendiga, e incluso fue incluida en el libro del récord Guinness como la más tacaña del mundo. Miren, pero eso no es nada. Después dice, ¿no? Tenía como una fortuna como financiera, principalmente trabajando en el sector inmobiliario, ferrocarriles y en los préstamos. Hetty crió a sus 2 hijos, ella había quedado viuda después, dice, vivía en pequeñas habitaciones de míseros hoteles para pagar bajos impuestos. Usaba el mismo vestido para no gastar en ropa y lo lavaba solo en la parte que daba al piso para ahorrar jabón. La comida era de la peor del mercado y viajaba sin escolta. En una ocasión, no escuchen esto, su hijo, Edward, sufrió una herida en la rodilla y lo llevó a una clínica de caridad. Para desgracia de Edward, el médico reconoció a Hetty y exigió que la mujer pagara la consulta. Hetty se negó a hacerlo y lo atendió personalmente, ella misma. 2 años después, la pierna se infectó y tuvo que ser amputada debido a la gangrena. Cuando tenía 81 años, Hetty sufrió una apoplejía y su hijo Edward Holland contrató enfermeras que vestían con ropas comunes para que su madre no se diera cuenta. En su vejez comenzó a sufrir de una hernia, pero se negó a someterse a una operación ya que costaba $150. Sufrió muchos golpes y tuvo que depender de una silla de ruedas, etc. Pero impresionante, era una mujer tan rica y esa riqueza no usaba para nada. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo hoy? ¿Y qué habla esta carta? Haciendo una comparación con esto, que nosotros como hijos de Dios tenemos una riqueza impresionante, pero impresionante. Y muchas veces nosotros vivimos como esta señora, ahí, como un trapo, ¿no? Angustiado, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que tenemos una riqueza en Cristo, ahora lo vamos a estar viendo, en los lugares celestiales, impresionante. Entonces, no vivamos como Hetty Green, ¿no? No vivamos como esta señora. Y bueno, y ahora sí, vamos a ir entrando al pasaje, ¿no? Bueno, este pasaje se podría decir que es, como le decía hoy, ¿no? Una alabanza a esa gracia, a esa gloriosa gracia del Señor. Y un pasaje que también, hay que decirlo, ¿no? Un pasaje que ha sido muy controversial también, porque toca algunos temas que yo creo que muchas veces son mal entendidos, o que también a veces tocan el orgullo del hombre, como es tema de la elección y temas de predestinación. Son temas que siempre son muy controversiales. Faltaba una imagen, ¿no? Bien. Yo capaz que esa dejar la puesta nomás, la de la moneda. El tema de lo que es, porque este pasaje habla exclusivamente de lo que es la salvación, de lo que Dios hizo a favor nuestro. Y cuando nosotros leemos toda la Biblia, hay verdades que están, se puede decir, como equilibradas, o hay verdades que van en paralelo, y que nosotros no podemos hacer hincapié en una o hincapié en otra, sino hay que predicar lo que está en la Biblia. Y ahí está el equilibrio, vamos a decir. Entonces, es como una moneda. Yo quería que tuvieran esto en mente, ¿no? Hay una verdad, que es que Dios es soberano, que Dios hace lo que Él quiere, que nadie detiene su voluntad. Él va a hacer todo lo que se propuso, todo. Dice que aún no cae un pelo de nuestra cabeza sin que Él lo permita, es la palabra que usa, ¿no? Entonces, Dios
es soberano, pero total, total, total. Y este pasaje nos va a hablar de lo que es la elección, que Dios ha elegido para salvación. Dios ha elegido a su iglesia, Dios ha elegido a su novio. Esa es una verdad de la moneda, de una cara de la moneda. Esa verdad no quita que el hombre sea responsable. El hombre es responsable. Dios manda a todo el mundo que se arrepienta. Dios manda que crea. Entonces, ven las dos partes. Voy a decir, ¿cómo se unen estas dos? No lo sé. Pero la Escritura claramente lo expresa. Pero claramente lo expresa. Y hoy vamos a estar viendo una parte de esta moneda. ¿Sí? Que es lo que habla el texto, no es que porque a mí se me ocurrió. Sino que este texto nos va a hablar de la soberanía de Dios, nos va a hablar de esa gracia. La palabra gracia es algo que se da, es algo que yo no merezco, sino es algo que Dios hace. O sea, esa parte de la moneda que habla de la soberanía, de la gracia de Dios. Se puede decir la parte de arriba de la moneda. Que no quita que esté la otra parte de abajo, que nosotros somos responsables. Si alguien se va al infierno, es porque negó a Cristo. ¿Sí? Porque el único medio de salvación que alguien tiene es Cristo, no hay otro. Entonces, con eso en mente, que nosotros vamos a estar hoy en una parte de la moneda, viendo lo que es la soberanía de Dios, cómo Dios elige para salvación, son las palabras que usa, cómo Dios predestina. Y la otra, ahí para algún otro día, tocará un texto que lo exprese, ¿no? Claramente. Bien, entonces, frente a esto, Pablo lo que hace, como decía, ¿no? Él, al ver esta verdad de la elección, Pablo queda maravillado. Pablo es algo que excede su conocimiento. Y le pasa exactamente lo mismo en Romanos, capítulo 11, del 33 al 36, que lo hemos estado hablando en el estudio, ¿no? Que él queda admirado de esa obra eterna de Dios. Porque la obra de Dios es eterna. No es que Dios no sabía qué iba a pasar y como Adán pecó, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Andá Cristo al mundo, morir por los pecadores. No. Nosotros desde la eternidad, dice que Cristo, por ejemplo, en Pedro dice que fue inmolado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. Antes que hubiera creación, ahí Cristo ya había sido inmolado, ¿no? Algunos teólogos antiguos, que es muy lindo, le llaman pacto salutis, así, ¿no? O pacto de redención, nada más sencillo. Lo que quiere decir es que la Trinidad, Dios Padre, determina la salvación, Dios Hijo es quien viene a ejecutar esa salvación, y Dios Espíritu Santo es quien sella, quien atrae, quien convierte a esa obra soberana que Dios ha hecho. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Entonces, frente a esta verdad, y frente a cualquier verdad, siempre hay dos caminos, ¿no? O negarlo o tomarlo. O darle la gloria a Dios o no darle la gloria a Dios. Y en la Biblia hay sobrado ejemplo, ¿no? De personas que hicieron una cosa y personas que hicieron otra. Las personas que hicieron no dieron la gloria a Dios. Le nombro dos nomás que a mí se me ocurrieron. Una es Nabucodonosor, que el otro día lo estamos viendo también, ¿no? Él era el rey más impresionante que existía sobre la tierra. Dios le había dado ese reino. Y él se paseaba por el palacio y dijo, miren lo que hizo mi mano. Por mi mano yo hice este reino. Ahí Dios, juicio sobre él. Juicio, y pasó, dice, 7 años como una bestia y loco. Entonces, no seamos, ¿no? Sino que demos la gloria a Dios. ¿Quién daba la gloria a Dios? Pablo, en este pasaje, se admiraba de esa soberanía, se admiraba de ese plan eterno de Dios, en el cual nosotros somos parte. Y David también. David se admiraba mucho de la gloria de Dios, ¿no? David, cuando ustedes leen los salmos, dice, por ejemplo, el Salmo 8, es precioso, ¿no? Dice, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tú tengas, ¿no? Memoria de él, para que tú lo reconozcas. ¿Qué es? No somos nada, ¿no? Sin embargo, ahí está. Y bueno, hermano, que en este pasaje nosotros podamos dar esa gloria que es de Dios y reconocer esa verdad que es la que hace Dios, ¿no? Y nosotros vamos a salir más que bendecidos. Y otra cosa es que me parece que esto pega en el orgullo del hombre. Pega en el orgullo del hombre.
Porque yo decirte que Dios fue quien te cogió, que Dios fue quien te salvó, que Dios fue quien te trajo a Cristo. Vos decís, pero, ¿y yo? ¿Qué hice yo? No puede ser. Y eso pasa mucho con las religiones. Vos agarrás el cristianismo por un lado y agarrás todas las otras religiones por el otro, y el cristianismo es por gracia, por medio de la fe, por gracia. Y todas las demás son por obra. Todas. Vos le preguntás a un mormón, le preguntás a un testigo de Jehová, le preguntás a uno de estos árabes, ¿no? Le preguntás a cualquiera de ellos, ¿vos vas a ir al cielo? ¿Estás seguro? Y ellos nunca saben. Dicen, sí, puede ser, yo he hecho bastantes cosas bien, he hecho algunas cosas mal, y ahí están, nunca saben. Pero el verdadero cristiano, cuando uno entiende la gracia de Dios, cuando uno entiende que Cristo dio la vida por nosotros somos salvos, porque Dios nos salvó, Dios nos escogió, Dios nos aplica esa obra. Somos salvos, hermanos. Si has creído en Cristo, somos salvos. No importa lo que hagan. Esto no quiere decir, como decía Pablo en Romanos 6, ¿no? Que decía que entonces somos salvos y hacemos lo que queremos. No, de ninguna manera, decía el apóstol. No, de ninguna manera. Porque si realmente hay una nueva naturaleza en vos ya no vas a ser esclavo del pecado. Vos vas a andar en una nueva vida, en un nuevo camino. Bueno, ahora sí que lo tengo, ¿no? Que vamos al pasaje, que vamos. Bueno, ahí vamos. Bueno, dice así. Vamos a leerlo de una y ustedes van a ver qué, como le digo, ¿no? Qué tupido, cómo se entremezclan todas estas verdades. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ese es el pasaje, ¿no? Vieron que es como muy intenso, ¿no? Una cosa se va como enganchando con otra, vos querés dividirla y decís, pues como que todo es realmente como una amalgama que habla de una verdad. De Dios es la salvación, gloriosa gracia, de Dios es la salvación. Nos la aplica a nosotros, ¿no? Y bueno, pero está como uno tiene que dividirlo de alguna manera, ahí lo traté de dividir en tres partes, que en realidad son las tres personas de la Trinidad. ¿Cómo actúa en la salvación, según este pasaje, Dios, el trino Dios, ¿no? Entonces, para que ya lo tengan en cuenta, Dios Padre, como decía hace un momento, es quien escoge, es quien determina, es quien envía a su Hijo, ¿sí? Eso es lo que le toca a Dios Padre. El Hijo es quien viene y todas las bendiciones que nosotros tenemos son en Cristo, todas. No hay ninguna bendición que nosotros podamos tener que no sea por intermedio de Cristo. El mismo Señor decía, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ni siquiera nada podéis ser, podríamos decir nosotros, ¿no? No podemos hacer nada fuera de Cristo. Entonces, el Padre, quien coge, determina, quien envía a su Hijo. El Hijo es quien asume ese rol de siervo, ¿no? Quien viene a dar su vida por su pueblo.
y allí Él muere y efectúa esa obra. Esa obra, como recién decíamos, es una obra eterna. Y si usted lee la Biblia, es precioso ver cómo toda la Biblia nos habla de Cristo. Por ejemplo, hay un pasaje muy lindo que está en el capítulo 24 de Lucas, que es cuando Él resucita, el camino a Maús. ¿Lo conocen ese pasaje? Dice que van caminando dos, se aparece Cristo, no lo reconocen y empiezan a hablar. Y dice que Cristo le empieza a mostrar a través de toda la Escritura, dice, a través de todos los profetas, lo que tenía que pasar. Esa promesa anunciada en Génesis 3:15, el hijo de la mujer, ¿no?, que aplastaría la cabeza de la serpiente, del diablo, revertiría esa situación, esa caída de Adán. Y a través de toda la Escritura nosotros vemos cómo esa promesa de que iba a venir el Mesías, en que se iba a cumplir todo, en que iba a tomar a su pueblo, esa se empieza a desarrollar a través de todos los pactos. Usted ve los pactos y es precioso, ¿no? Ustedes tienen un pacto que Dios hizo con Adán, en el cual él entra ahí en pacto y Adán transgrede ese pacto. Cuando transgrede, Adán es privado del árbol de la vida. Que ese árbol vuelve a aparecer de vuelta ya en Apocalipsis, que dice: vengan y coman de ese árbol. Pero como Adán transgrede, toda la raza humana, incluido yo, incluido ustedes, caemos. Y desde ahí todos nacemos en pecado. Lo dice David en el Salmo 51. En pecado me formó, me concibió mi madre, ¿no? O sea, toda la raza caída. Y ahí cuando enseguida se da esa promesa. Ese pacto que ya estaba, ese pacto que estaba desde la eternidad, se empieza como a llevar a cabo en la historia. Ahí en Génesis 3:15 la primera promesa. Algunos llaman el protoevangelio, es como la semillita, ¿no?, que va a empezar a dar, a germinar, que tiene su esplendor culmine en la cruz, cuando el Señor dice: consumado es. Pero ahí entonces empieza esa promesa y todo ese hilo pasa toda la Escritura. Usted a veces, por ejemplo, en Génesis usted viene leyendo la historia de José y hay una historia que es Judá y Tamar. Vos venís leyendo y está esa historia en el medio y decís: pero esta historia, ¿qué hace acá, no? Si vos venís leyendo, venís hablando José, un capítulo entero, Judá y Tamar. Y además todavía una infidelidad, o sea, una situación medio extraña, así que... Sin embargo, cuando uno ve la genealogía después de Jesucristo, ¿de dónde viene Jesucristo? De Judá y Tamar. Entonces uno ve cómo se va entretejiendo toda la historia del Mesías, toda la historia del Señor a través de toda la Biblia, y de lo culmine, el cumplimiento de toda la Biblia es Cristo. Entonces, no sé ni dónde estaba yo. No. Acuérdense, ¿no? Este pasaje, 3 puntos. Dios Padre es quien determina esa salvación, quien manda a su Hijo. El Hijo es quien viene y da su vida. Anunciado antes por profeta, aparece en la cena, y eso es también precioso ver, ¿no?, cómo todo encaja perfecto. Gálatas, por ejemplo, dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, exacto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, todo el plan de Dios se va desarrollando. Todas las bendiciones que nosotros tenemos es por intermedio del Hijo. El Padre es quien decreta, el Padre es quien manda, el Hijo es quien viene, cumple, y ahí cuando el Señor dice: no, consumado es, después nosotros, y a través de toda la historia, ¿no?, el Espíritu Santo es quien obra para atraer hacia Cristo, quien obra para aplicar esa obra. Y una cosa importante también, hablando de esto, es que todos los creyentes, tanto Antiguo Testamento, todos se salvaron por gracia. Y todos por fe. ¿En quién? En Cristo. Ellos veían hacia adelante el Mesías que había de venir, el Mesías que había de dar la vida por su pueblo. Entonces, todos se salvaron por fe en el Salvador. Todos. Nosotros miramos hacia atrás, la cruz, ya consumado. ¿Entienden? Eso lo dice muy claro Romano. Romano dice que pasó los pecados pasados por alto para, de alguna manera, cargarlos en Cristo. ¿Sí? Bien. Entonces, como decía, esa obra trinitaria de salvación. El Padre escoge, el Hijo viene, cumple, y el Espíritu es quien agrupa, quien trae, quien atrae hacia Cristo y quien sella. Este pasaje lo dice claramente, ¿no? Entonces, primero vamos
a Dios el Padre. Le vuelvo a repetir, esto está todo bien entrelazado, en un pasaje precioso, pero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y otra observación que es muy interesante es ver, cuando ustedes leen este pasaje, pónganse a ver los verbos. ¿Se acuerdan de la escuela? El verbo, ¿no? Presente, pasado, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes fíjense todos los verbos que hay. Son unos 20, 19, 20 más o menos. Hay 16, 15, 17 por ahí, o sea, la gran mayoría, que están en tiempo pasado, que ya fue hecho. Y otra cosa, otra observación muy interesante, que todos esos verbos que ya fueron hechos, lo ejecutó Dios. Los únicos verbos que le ocupan al hombre están en los versos 12, 13, 14. A ver. Ajá. Dice: a fin de que seamos para la alabanza de la gloria de nosotros los que primeramente esperábamos. ¿Quién? Nosotros, el hombre. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, en él fuiste sellado. Ese ya fuiste sellado, no, porque fuimos sellados por parte de Dios. Entonces, pero ustedes ven todo este otro pasaje, y vamos a empezar ahí. Entonces dice verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién? Él, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que le decía hoy, ¿no? Todas las bendiciones son en Cristo. No hay nada que sea fuera de Cristo. Después dice: celestial en Cristo, según nos escogió. También, ¿no? Una obra de Dios. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto fue hecho en amor, dice ahí, ¿no? Por puro amor del Señor. Habiéndonos predestinado. Otra palabra que lo tiene a Dios obrando, ¿no? Él nos predestinó. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos. Por medio, siempre todo por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Según esto se podría también, hay otra traducción que es como según esa bondad que Dios tiene. Dios, cuando nosotros nos salva, nos muestra misericordia. Misericordia. Yo le hago una pregunta que el otro día decía, ¿no? Si Dios enviara a todo al infierno, o si hubiera enviado a todo el infierno, ¿hubiera hecho alguna injusticia? Ninguna. Somos todos pecadores. Somos todos pecadores. No hay nadie que no haya pecado. ¿Y qué se merece el pecador? Según Romanos, la paz, pecado, muerte. Vida, o sea, separado de Dios, ¿no? Entonces, si Dios salva, es por pura gracia, por pura misericordia. ¿Sí? Y Él dice, ¿no? Tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Son pasajes duros, hermano, pero están en la Escritura. No lo podemos ocultar. Están ahí y hay que predicarlo. Porque muchas veces nosotros podemos elegir pasajes, predico aquello, esto no. O hasta a veces nosotros cuando leemos decimos, no, esta parte no la leo porque no me conviene. Que el Señor rompa eso en nosotros, ¿no? Que el Señor rompa eso en nosotros. Y hablo por mí, ¿no? Uno a veces es humano, falla, se equivoca y día a día. Pero bueno, el Señor tiene gracia, el Señor tiene paciencia, el Señor tiene misericordia. Pero hermano, vuelvo a repetir la otra cara de la moneda, ustedes son responsables. Ustedes son responsables delante de Dios. No le aflojen a la lectura, no le aflojen a la oración. Me lo digo a mí también, ¿no? Son las armas espirituales que Dios nos ha dado. Nosotros queremos que nuestra familia cambie, nosotros queremos que la iglesia crezca, nosotros queremos servir más al Señor, nosotros queremos tener una vida plena. Son las herramientas, son el camino, son los medios de gracia, decían en la antigüedad, ¿no? Los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestra disposición para que nosotros tengamos una vida plena. Hermano, vuelvo a repetir, estamos todos en esta lucha, todos. Acá no hay nadie despegado, como dicen los gurises, ¿no? Estamos todos en esa lucha, día a día, día a día. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y es difícil. Yo hablo por mí, ¿no? Yo a veces erro, mucho. Pero bueno, ahí está el Señor trabajando también. A veces llega la noche y te dice, Martín, Pablo, te levantás ya. Sí, Señor, perdón, yo fallo, neta. Pero bueno, el Señor trabaja, nosotros somos duros, ¡pum! Impresionante. Pero bueno, el Señor trabaja y hay una promesa preciosa
que está en Gálatas, dice que el que comenzó en nosotros la obra será fiel en terminarla. El Señor va a terminar la obra que comenzó. Él no te va a dejar, no te va a dejar. Entonces, veníamos leyendo todos los verbos que son hechos de Dios para con nosotros, ¿no? Y todas son siempre en Cristo, todas las bendiciones. Yo le voy a nombrar algunos si quieren, no me sigan. En el versículo 1, o sea, yo acá, no sé si se ve un poquito, pero pinté de amarillo ahí un poco, y vieron que está bastante amarillito varias cosas, ¿no? Todo eso es lo que habla de Cristo. Dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Siguen leyendo, y dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Versículo 2, al final, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al final de ese versículo. Los lugares celestiales en Cristo. El primer versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, ¿no? Versículo 5 al medio, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahí sigue, y sigue, y sigue, y sigue. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, en Cristo, hermano. En Cristo, en Cristo, en Cristo. No hay otro camino. Solamente Cristo. ¿Querés perdón de tu pecado? Vení a Cristo. En Cristo. Vení a Cristo. ¿Querés crecer, lo que sea? En Cristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiere venir al Padre, si no. Y fuera de Él no hay otro camino. No hay otro camino. Entonces, es interesante ver, ¿no? En el verso 1, ahí cuando dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, eso no lo vamos a leer, porque eso ya lo vimos en la introducción. Entrega. Como le decíamos, recibimos toda la bendición en Cristo. Nos bendijo toda eso. Dice, nuestra posición delante de Dios hoy es justificados. Esto también es un término que es muy importante, ¿no? Quien no ha creído en Cristo, dice la Biblia, que está bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. O sea, nosotros, por nuestro pecado, hay un Dios justo que va a juzgar. Un Dios al cual no se le escapa nada, porque es un Dios justo. Entonces, mientras vos no estés en Cristo, tu pecado está encima de tu cabeza, se podría decir. La ira de Dios está encima de tu cabeza. Y si vos hoy morís, te vas al infierno, al castigo eterno. Y ese castigo es un castigo de Dios. Eso también es algo muy mal entendido, ¿no? Que a veces pintan el infierno como que Satanás está chocho la vida y es un lugar. No, ese será un lugar de tormento por toda la eternidad, en el cual se manifiesta la ira de Dios con toda su fuerza, ¿no? Por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo puede ser pagada esta deuda que vos tenés si no has creído en Cristo? ¿Cómo puede ser pagada? O en el infierno, o si alguien puede cubrir ese precio. Si alguien puede realmente satisfacer esa ira divina. Entonces, vos decís, bueno, sí, obviamente me quiero inclinar por el lado de satisfacer la ira divina, yo no quiero ir al infierno. Bien, pero ¿quién cumple esas condiciones? ¿Quién puede satisfacer toda esa ira divina? ¿O quién la satisfizo? Cristo, en la cruz. La cruz. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Él estaba cargando con el peso, con el pecado de todos sus escogidos, ¿no? Allí cargando en esa cruz. Él estaba cargando con todo ese peso, pero tremendo. Cuando uno lee Isaías 53, léalo detenidamente, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay otro camino, vuelvo a repetir, no hay otro camino. Nosotros solamente podemos ser justificados, declarados justos delante de ese Dios Santo, si creemos en Cristo y si su sacrificio es aplicado a mí. Es la única manera, no hay otra manera. Entonces, hay muchas bendiciones en Cristo, tal vez no las nombro todo, pero nombro algunas que dice este pasaje. Como decía, ¿no? En el verso 3, ¿no? Habla que recibimos todas las bendiciones que Cristo ganó. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué Dios nos puede bendecir en los lugares celestiales? Porque allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él ganó. Él cuando dijo, consumado es.
Él está victorioso. Dios es quien le ha entregado el reino a él, ¿no? Entonces todas nuestras bendiciones están allí. Verso 4 dice, según nos escogió en él, en Cristo, ¿no? Dios te eligió para que seas su pueblo y esto solo es posible por Cristo. Solo es posible por Cristo. Verso 4 vuelvo a repetir. Según nos escogió en él, en Cristo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esto es... Hay cantidad de pasajes, ¿no? Yo les nombro algunos. Dice, nosotros, el tema de la elección, ¿no? Nosotros le amamos a él, dice el apóstol Juan, porque él nos amó primero. Dice 1 Juan 4. Nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Y el Señor le decía a su discípulo en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, decía el Señor a su discípulo. Juan 15:16. Es una enseñanza que se encuentra en toda la Escritura, ¿no? Yo, si después ustedes quieren, tengo varios pasajes que son muy lindos, si quieren anotarlos, después se los doy, que hablan de esta verdad de la elección a través de toda la Escritura, ¿no? Entonces, es una enseñanza que se encuentra en toda la Escritura. El Señor eligiendo a un pueblo para sí, el cual cuida, guía, sustenta y ayuda. Un pueblo escogido por pura gracia, que recibe sus bendiciones y es entregado a su Hijo. Dios nos ve santos y sin mancha delante de él. Esto es posible por la obra de Cristo solamente. Y todo. Entonces, ¿cómo Dios me puede ver a mí? Un hombre pecador, un hombre que tal vez le contesto mal a otro, que me peleo con, que hago pecado tras pecado, pero creo en Cristo. ¿Cómo Dios me puede ver santo y sin mancha? ¿Cómo puede ser posible? Por intermedio de Cristo. Cristo, cuando hoy te ve, si vos creíste verdaderamente en Jesucristo, Él te ve santo y sin mancha delante de él. Según nos escogió en él, dice el verso 4 de vuelta, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios ve el sacrificio. Si ustedes ven, inclusive, por eso digo, todo habla de Cristo. Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel tenía un tabernáculo? Ese tabernáculo era una figura de Cristo también. Entonces, era interesante porque dentro del lugar santísimo, que era el lugar más santo, que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, allí había el propiciatorio, se llamaba. Estaba el arca del pacto y arriba estaba cubierta con oro, 2 querubines, y lo que hacían ahí era derramaban sangre de un animal inocente cada año, año tras año. Entonces ahí está la figura. Dios, cuando mira, ahí que estaba dentro del arca del pacto, la ley, estaba la vara de Aarón. Pero Dios, cuando mira lo que vendría a ser las obras, lo mira a través de la sangre de su Hijo. Si vos realmente, esa sangre preciosa, si fue aplicada a tu vida, Dios te ve así, a través de esa sangre. A través de esa sangre. Y sos libre, limpio de pecado. Totalmente. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Limpio, sin mancha. Totalmente. Vení a Cristo. No hay otro lugar. Entonces, nos bendijo con toda bendición, verso 5. Acá estamos todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Hay mucho, ¿no? Una tras otra. Todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Verso 5 nos habla, dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como hijo de Dios, tenés todos los beneficios. Esto es interesante, ¿no? Porque se nos predestinó para ser hijos. Nosotros somos hijos adoptados. Y yo estoy mirando un poco, ¿no? Y antes era mucho más en el Imperio Romano. Y ahora también creo que aplica por lo que yo estuve viendo. No soy abogado ni nada de eso. Pero cuando alguien adopta un hijo, yo mañana adopto un hijo, imagínense, ¿no? Que hago un taller impresionante, ¿no? 5 o 6 manzanas, y después tengo que dividir la herencia cuando me muera. Entonces tengo mis 2 pequeños ahora, y pongan que adopto 2 más. Entonces, en el día que se parta esa herencia, según la ley, y más la ley romana, que era cuando se escribía esto, iba en parte igual. O sea, el hijo adoptado recibía todo lo mismo que un hijo natural. Entonces, cuando ellos leían este pasaje, era algo que le pegaba fuerte. Porque dice, fueron, versículo 5,
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, todo por medio de Jesucristo, ¿no? Pero somos adoptados y gozamos de los mismos privilegios. Eso es algo impresionante. Por eso dice que somos herederos con Cristo, porque nosotros estamos en Él, ¿no? Y bueno, y ese otro tema, y también, ¿no? Cómo va a ser esa herencia, etcétera, etcétera. Lo veremos en otro momento, porque no lo sé, la verdad que no lo sé, ¿no? Entonces, verso 5, ha sido adoptado por Dios por medio de Cristo. Ha sido adoptado por Dios. Vos tenés los mismos privilegios. Vas a heredar. Si estás en Cristo. En Cristo. Entonces, como hijo de Dios, tienes todos los beneficios que tiene un hijo. Este concepto era muy bien entendido en el Imperio Romano, el cual tenía unas leyes muy desarrolladas. Un hijo adoptivo tenía exactamente los mismos derechos que un hijo natural. Hoy, por lo que entiendo, como decía, no es exactamente igual. Y miren lo que dice el apóstol Juan en 1 Juan 3. El apóstol Juan veía esto y decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor, mirad cómo nos ha amado el Señor, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Es una bendición, o sea, impresionante, una bendición muy grande, ¿no? Somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor ha tenido el Señor con nosotros. Verso 6. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados. Y esto puede tener muchas aplicaciones, ¿no? Capaz que los jóvenes hoy, pasa mucho eso en las redes sociales, ¿no? Uno quiere ser aceptado. Eso todo creo que me pasó, hablo por mí, ¿no? Cuando uno va entrando a la adolescencia, por ejemplo, uno, ¿por qué escucha una banda de rock? ¿Por qué se identifica con una cosa? ¿Por qué se identifica con otra? ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados. Ese es el porqué. Yo quiero ser parte de algo. Yo me acuerdo cuando yo era joven, también estaban todos con esa onda, ¿no? Que era rock and roll y quería hacerme rata, me acuerdo, ¿no? Andaba con unos pantalones grandes, así, ¿viste? Era... No, cada, ¿viste? Cosas que piercing y todas esas cosas, ¿no? Pero, porque era como que vos querías, yo pienso hoy, ¿no? Quería impresionar a los demás, quería ser parte, quería ser como parte de eso, ser reconocido. Eso, y en el corazón de cada uno de nosotros queremos eso. Queremos eso. Nosotros todos necesitamos a alguien que nos ame. Todos necesitamos a alguien que nos ame. Necesitamos ser aceptados. Y esa condición, ¿en quién está? En Cristo. Nosotros podemos ser hechos aceptos delante de Dios por medio de Cristo. Entonces vuelvo a repetir, si no ha venido a Cristo, vení a Cristo. Vení a Cristo. Es solamente venir, creer, venir. Y vas a ser aceptado. El que viene a mí, no le echo afuera, dice el Señor. La otra cara de la moneda. Entonces, somos aceptados por Él. Nos hizo aceptos en el amado, dice. Como decía hoy, antes éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora somos aceptados delante de un Dios santo. Todo por la obra de Dios. Todo por pura gracia. Después, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Entonces acá, en Cristo, no estamos viendo todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, ¿no? Y se nos ha perdonado los pecados por esa preciosa sangre, ¿no? Redención viene un término que en aquel entonces era de los esclavos. Antes era común tener esclavos. Entonces, tenían esclavos, creo que hasta 1600. Aprovecho para recomendar, si tienen niños, hay una serie muy linda, ustedes saben, se llama La Torcha, algo así, una serie para niños, que son dibujos de misioneros. No sé que Camila la conoce, ¿no? Pero si tienen niños, son muy preciosas, son historias de personas, de misioneros y de gente que dio su vida por Dios, y que uno lo mira y dice, qué impresionante, ¿no? Qué mover del espíritu, cómo esas personas se entregaron a Dios, y cómo Dios hizo, ¿no? Con personas sencillas. Porque Dios obra así, Dios es un Dios grande. Pero dice en 1 Corintios que Él elige lo más vil del mundo. Si te crees algo, hermano, la Biblia dice que sos lo más vil del mundo. Así que dice que Dios da gracia a los humildes y como que separa, no me acuerdo ahora la palabra, resiste, ahí está, resiste a los soberbios, ¿no?
Entonces, hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido redimidos, la palabra que se usa allí. Redimido, como les decía, ¿no? Eran esclavos, y la palabra redimido significaba comprar un esclavo y dejarlo libre, que fue lo que Cristo hizo con nosotros. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos hijos de las tinieblas, lo mismo que los demás. Estamos en un lugar bajo el dominio de Satanás, ¿no? Entonces, de ese lugar de pecado, de ese lugar de ser esclavo del pecado, vino Cristo con su preciosa sangre, murió y te salva, te saca, te compra. La palabra redimir es comprar y te deja libre. ¿Para qué? Para que decidas ahí. Después Pablo decía, ahora somos esclavos de ¿quién? De Cristo. Entonces, hemos sido comprados por su sangre y se nos ha perdonado los pecados. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Dios. Este precio que se pagó fue la sangre de Cristo y ahora todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, han quedado perdonados y pagos delante de un Dios justo. Eso también es un concepto que tenemos que entender. Nosotros pecamos, sí, pero Dios ya nos perdonó todos los pecados en Cristo. Su sacrificio es para toda tu vida y para la eternidad, ¿no? Esto no quiere decir que yo me arrepienta día a día de los pecados que cometo, porque también dice la Biblia, ¿no? Que cuando uno peca, esa relación con Dios queda como un poco, por decir una manera, estropeada. Por ejemplo, yo me peleo con mi señora, que nunca me peleo, ¿no? Pero me peleo con mi señora y imagínense ahí, dice la Biblia en Pedro, que mis oraciones no pasan el techo, por ejemplo. Entonces, yo muero en esa situación y pierdo la salvación, no, de ninguna manera. Si acá lo que estamos leyendo es que Dios, de Dios es la salvación, Él es quien salva, ¿no? Pero en el día a día yo puedo estar, como Cristo lo decía muy bien. Cristo, cuando Él lava los pies de sus discípulos, ¿se acuerdan de ese pasaje? Pedro dice, bueno, bañame todo, lavame todo. Dice, no, es necesario solamente los pies, ustedes ya están limpios. Pero nosotros, en el andar diario, se nos ensucian los pies. Y tenemos que día a día estar lavándonos los pies, por decir de una manera, ¿no? Metafórica, o sea, con la Biblia, con la confesión de nuestros pecados, porque nosotros confesamos nuestros pecados y ya queda en la cruz de Cristo. Ahora, si yo no empiezo a confesar, empiezo a arrastrar todos esos pecados, la mochila empieza a crecer. O sea, no para condenación, no, pero sí para mi andar, me empieza a dificultar, a tener dificultad para andar, ¿no? Entonces, hermano, día a día, confesar tus pecados, acercarte a la Escritura, lavate los pies, ya estás limpio. Si sos realmente de Cristo, si has creído en Él, estás limpio, totalmente, pero se nos ensucian los pies, día a día, por malas actitudes, por hablar mal, etcétera, etcétera. Entonces, día a día. Hemos sido comprados por su sangre, todos nuestros pecados, todos quedaron perdonados, pasado, presente y futuro, y han sido pagos delante de Dios. Versículo 10. Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Enganchamos 9 en el día. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Toda la obra de Dios, como decía, se cumple en Cristo. Todo. Es quien redime al género humano, pero también redime inclusive hasta la creación, ¿no? Va a haber una nueva creación. Todo por la obra de Cristo. O sea, ese es el plan de Dios. El plan de Dios, como dice ahí, es reunir todas las cosas en Cristo. En Cristo. Todo en Cristo. Entonces, Cristo es el cumplimiento de todas las cosas. Cristo es la profecía cumplida desde el principio. Es el segundo Adán. La Biblia lo dice así. Lo dice en Romanos 5. Dice que en Adán todos caímos. Todos nosotros, toda la raza humana cayó en pecado. Desde ese momento todo el que nace con pecado en su corazón. Usted lo que le llama la corrupción radical. O sea, no que estás totalmente corrompido, sino que tenés una raíz. Siempre en tu raíz, siempre tenés pecado. Nosotros, y uno ve también toda la Biblia, y eso es así también. En el diluvio que dice que Dios miraba el corazón del hombre y era de continuo el mal. Y hoy si Dios mira el corazón de nosotros, capaz que no de continuo, pero
Si Dios mirara tu corazón, si Dios mirara mi corazón, hay mal, ¿no? Entonces, Cristo es el segundo Adán. En Adán todos caímos. Y esa corrupción, ese pecado, alcanzó a toda la raza humana. Pero Cristo le llama el segundo Adán. Léalo después tranquilo en su casa, Romanos 5. Dice clarito, por uno caímos y por Cristo podemos ser glorificados, podemos ser salvos, podemos... Bueno, y bueno, ya vamos a entrar a la última parte, a ver qué hora es. Está, ya medio que estaríamos en tiempo, ¿no? ¿Usted aguanta 40 minutos más? Sí. ¿No? Sí. No, nadie me dijo que sí, así que bueno, voy a tener que ir terminando, ¿sí? No me queda dos. Bueno, Paco ya está firme. Bueno, no, pero lo que nos quedaría sería la obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, Dios Padre, vuelvo a repetir, es ¿quién? A ver. Ya no encuentro. ¿Dónde estás? ¿Que tengo ojo acá? Pero bueno, lo leemos. Dios Padre es quien nos bendijo, nos escogió, habiéndonos predestinado según el puro afecto de su voluntad. Entonces, esa obra determinada por Dios, Él nos escogió, Él nos predeterminó para que seamos hechos hijos suyos, ¿no? Después, Cristo es en quien se aplica esa obra, todas estas bendiciones que acabamos de ver, todas estas bendiciones que nosotros tenemos en Él, y el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en esa obra? Dios decreta, Dios Hijo viene, salva, toma ese traje, se podría decir, de siervo, Él asume ese rol para con la Trinidad, ¿no? Que viene. Y eso es algo importante porque yo antes me confundía mucho. Cuando usted ve el Nuevo Testamento, por ejemplo, a veces decís, pero a veces pareciera que Cristo no está a la altura del Padre. Vos lo vas leyendo y decís, pero parece que Cristo, no, porque nosotros creemos que Cristo es Dios, de una misma esencia, Dios verdadero del Dios verdadero. Es un credo antiguo, muy bueno, Dios verdadero del Dios verdadero, una sustancia con el Padre. Pero sin embargo, vos vas leyendo el Nuevo Testamento y te da la sensación de que decís, pero pareciera que está como un poco más abajo Cristo. ¿Qué pasa ahí? Cristo, cuando viene a salvar, que viene a cumplir esa obra, Cristo asume el rol de siervo. Y eso la Biblia lo dice, en Isaías 53 lo dice clarito. Herido fue por nuestra transgresión, el siervo de Jehová se llama. Y nosotros, Filipenses también, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó ese lugar. Entonces, cuando Cristo viene a hacer la obra, Él viene como siervo. Él viene a entregar su vida por sus escogidos. Esa es la obra que Él viene a hacer. Entonces, Él viene y ahora el Espíritu Santo, ¿no? Cristo viene, hace la obra y haciéndolo cielo. Pero Él decía, ¿no? Es necesario que yo me vaya. Pero vendrá el otro paracleto, una palabra, ¿no? El otro consolador. Él era un consolador. Y el otro era el otro consolador. O sea, ahí se dan cuenta que el mismo Espíritu Cristo mismo lo está poniendo a su nivel. O sea, Cristo hace su obra haciéndolo cielo. La última palabra de Cristo es consumado es. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Consumado es. La obra está hecha, hermano. La obra está hecha. Podés venir a Cristo. Eso es maravilloso. Podés venir a Cristo, está hecho. Pero un día esas puertas se van a cerrar. No sabemos cuándo. El día y la hora del regreso del Señor, nadie lo sabe. Solamente el Padre que está en los cielos. Y si se te cierra la puerta esta noche, o dentro de un rato, o mañana, o te morís, hoy la puerta está abierta. El Señor dice, venid. Tenés que venir, nada más. Con toda tu carga, con lo que sea, venid aquí. Es la única salvación. Entonces, Cristo viene, hace esa obra, consumado es. Está hecho. Dios mío, en tu mano encomiendo mi espíritu, dice el Señor, ¿no? Entonces, para ir terminando, el Espíritu Santo, a partir del verso 11, hablando de Cristo, dice, en Él, asimismo, tuvimos herencia, hablando de Cristo, ¿no? Habiendo sido predestinado conforme, y acá hay una también, discúlpame que no, pero ya son los dos últimos conceptos, y ahí terminan. Escuchen, entonces los dos últimos. Uno,
ahí está clarito en el verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Dios te salvó o te salva porque Él quiere. Él no tenía ninguna obligación, ninguna. Él es Dios. No tenía ninguna obligación con nosotros. Esto por eso es un mensaje duro, porque esto va contra el orgullo del hombre. Dios te salvó porque quiso, es lo que está diciendo ahí. Con otras palabras, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado, conforme a qué, o sea, ¿por qué? Conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Parafraseado, porque Él quiso, según el designio de su voluntad, porque Él quiso. Y ahora sí, el último. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, hablando de los judíos, Pablo. En Él también vosotros, hablando de los gentiles. Acuérdense que esto, el Evangelio, primero un grupo judío, o sea, nació del judaísmo. Pero en este momento ha extendido a todas las naciones. Los gentiles son parte. Por eso que Pablo ahí dice, 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, los gentiles, habéis oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acá está el Espíritu Santo. Padre, el Dios Padre decreta, Dios Hijo lleva a cabo la obra y el Espíritu Santo sella. Dice que es la arra de nuestra herencia. ¿La arra? ¿Qué es la arra? Es una garantía. Es como una garantía de que Dios te va a salvar. A ver si me ocurre algún ejemplo. Yo, por ejemplo, decir, bueno, voy a comprar la chacra a Sebastián. ¿No? Voy a comprar la chacra a Sebastián. Entonces digo, Sebastián, yo te voy a comprar tata, sí, bueno, todo lindo, pero dame una seña, dame algo, arrimame algo para que yo estoy seguro que vuelva a hacer. Entonces digo, sí, yo te doy $50,000 y después te completo lo otro. Entonces es algo así. El Espíritu Santo en nuestra vida son las arras, o sea, es algo que es una salvación segura. ¿Por qué? Porque es una salvación de Dios. La salvación es de Dios, es una gloriosa gracia, es gracia, es gloriosa gracia. Pero hermano, ¿qué te toca a vos? ¿Qué te toca a vos? Creer. Tenés que creer, si no estás perdido. Pero entonces, Padre decreta, Hijo lleva a cabo la obra, Espíritu sella, como que lleva hacia esa obra, a sus escogidos. Porque acá, vez tras vez, habla de sus escogidos, que escogió, que predestinó. Pero Spurgeon, yo le voy a contar Spurgeon, un gran predicador, y le llamaban el príncipe de los predicadores. Un evangelista como ningún otro, impresionante. Si usted lee un sermón de él, impresionante. Entonces, él creía, que a mí me parece el más bíblico, que se iban a salvar los que Dios cogió. Dios cogió, lo que acabamos de leer, ¿no? Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para salvación. Entonces, algunos decían, pero vos, ¿por qué predicás si los que son escogidos se van a salvar, sí o sí? Entonces, Spurgeon decía, sí, pero yo no sé, no tienen un cartel de escogido, no escogido, escogido, no escogido. ¿Entienden? Y cuando Dios manda a predicar el Evangelio, ¿a quién lo manda? A toda criatura. Entonces, el anuncio es para todo. Venía a Cristo. Hay salvación por pura gracia. Ese es el mensaje de Dios. Y ese mensaje es impresionante, pero es un mensaje sencillo, pero que destruye, dice la Biblia, toda la fortaleza del mal. Hermano, no te ponga a dar mucha explicación de que acá, que allá, que el mundo, que la evolución, que Dios. No. La palabra de Dios es viva, eficaz, es cortante. Hermano, vos predicás el Evangelio, lo otro lo hace Dios. Vos predicás el Evangelio de una manera sencilla, compartirlo. Ahí están los frutos. No te ponga mucho a dar la vuelta, no. Predicá el Evangelio. Entonces, pecador, si no has creído, vení a Cristo. Si vos creés en Él, vas a ser salvo. Vas a gozar de todas estas bendiciones. Es impresionante, es precioso. Bueno, vamos a orar.
Señor, te damos gracias por esta tarde. Y bueno, Señor, reconocemos siempre nuestra maldad para dar cuenta contigo. Pero también, Señor, entendemos que tú hiciste toda la obra, Señor. Y Padre, ¿cómo nos trajiste hacia ti, Señor? Realmente no éramos merecedores de nada, no somos merecedores de nada, pero gozamos, Señor, de todas esas bendiciones espirituales. Tenemos una riqueza impresionante, Señor, en los cielos, y también podemos vivir de una manera santa, Señor. Puede ser lleno nuestro corazón con tu presencia en esta tierra, Señor. Así que te agradecemos por eso, Señor. Gracias por esa preciosa gracia, por esa sublime gracia, Señor. Así que queremos quedar delante tuyo y te damos gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Amén.